Una pregunta, ¿alguno de ustedes puede, bueno, abrirlo el PowerPoint del aula virtual? Sí, doctor, ya he podido descargar las diapositivas. Ya. Vea, estoy tratando de hacer que pueda compartir este PowerPoint, pero no sé por qué la máquina no me está ayudando. Acabo de enviarlo al chat y usted va a poder Ya. descargarlo. A ver, vamos a ver. ¿Algún problema tengo con... aquí está, ahora sí. Ya, ahora sí creo que lo ven todos, ¿verdad? Todavía no se puede visualizar, doctor. Está cargando, creo. Está cargando ya. Bueno, mientras va cargando entonces, porque sí, yo creo que ahora sí se va a poder visualizar. Ya se puede visualizar, doctor. Ya se puede visualizar, muy bien. Entonces empezaremos nuestras clases. Bueno, muy buenas noches primero. Es un gusto conocer a todos ustedes y compartir esta aula ahora virtual por las circunstancias que el país y la humanidad entera pasa, en tanto las circunstancias sanitarias que nos agobian, pero lo importante es primero resaltar el esfuerzo de ustedes por, a pesar de las circunstancias difíciles, continuar en el avance de su maestría. Y de mi parte, toda la voluntad de poder compartir con ustedes este tiempo, apoyarlos en lo que fuera necesario y ojalá el curso sea lo suficientemente claro, profundo, que satisfaga las expectativas que ustedes tienen de un curso de maestría. Lo segundo que quisiera decirles es que el curso de maestría en realidad es un curso de investigación, ¿no? De investigación del estudiante. Y entonces, claro, la idea es que en las circunstancias en que estamos llevando el curso, vayamos, si bien haciendo parte de las clases expositivas, pero también se necesita llevar adelante algo de trabajo de investigación de parte de ustedes. Investigación que implique reflexión, que implique análisis, que implique desarrollo personal. No es valorable el poder juntar muchos artículos académicos y a partir de allí solamente tomar una postura. Se trata mejor de encontrar aspectos reflexivos sobre realidades del contencioso administrativo
que permitan aportar en lo que fuera posible y ojalá en alguno de ustedes despertar la idea de poder pensar en una tesis en algún tema vinculado al proceso contencioso administrativo. Entonces, vamos a tener en este curso, como está establecido por la universidad, 2 evaluaciones principales. La primera evaluación será la de la mitad del curso o exámenes parciales y la segunda, la etapa final. Pero para los fines de que ustedes puedan tener y cumplir el propósito de la maestría, es que vamos en la segunda mitad del curso, vamos a reservar espacios para que puedan ustedes, los trabajos de investigación que les dejaré, los temas, puedan desarrollarlos, investigarlos y finalmente sustentarlos en periodos muy cortos, pero sustentarlos. La sustentación tiene que tener ese sello personal de reflexión del estudiante, del estudiante de la maestría, y que pueda apreciar el docente el carácter personal del razonamiento, ¿no? Como les decía, no se trata de repetir lo que otros autores dicen, se trata de imprimirle una cota personal a esa reflexión. Entonces, vamos a tener los 2 exámenes, por supuesto, pero para la segunda nota no solo será el examen valorado, sino también su exposición, su trabajo de investigación. Y durante el curso, a lo largo del curso, iremos publicando en el aula virtual tanto los foros para que ustedes puedan intercambiar opiniones sobre determinados temas, o también la reflexión sobre casos que pudieran merecer algún análisis o algún comentario en clase. Esto será la forma en que desarrollaremos nuestra clase. Ahora, lo que quisiera como primer punto también es poder identificar a alguno de ustedes y con un teléfono celular, de modo que si tenemos alguna dificultad, sepa con quién comunicarme de ustedes como estudiantes para para no estar incomunicados, para poder siempre mantener una línea de comunicación. Alguno de ustedes que deseara compartir ese apoyo conmigo, le pediría por favor si me dice un teléfono y su nombre. Cualquiera de ustedes, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, para apoyar, ¿no? En el caso con los compañeros del curso. A ver, por favor, ¿su nombre cuál es? María Luisa Calcina. María Luisa Calcina. ¿Y un celular a donde podemos comunicarnos? 997. Ya. 643. 643. 038. 038. Ya está. Muchísimas gracias. Ya, doctor. Bien. Entonces, teniendo esta información, nuevamente les reitero, bienvenidos al curso y empezamos nuestro curso. Lo primero, y quizá lo más importante para introducirnos al tema del contencioso administrativo, vean, es poder reflexionar sobre los fundamentos del proceso contencioso administrativo. Es importante, y esto sí les pido que lo tengan presente, el examen parcial como el examen final se evalúa, obviamente, los resúmenes que están en los PowerPoint, pero esos son resúmenes.
ustedes, pero se evalúa la lectura de cada uno de ustedes, las obligatorias solamente, ¿no? Porque yo les he puesto, por ejemplo, ahora un libro del profesor Ramón Guapaya, que solamente algunas páginas hay que leer como una de las lecturas obligatorias. Igual les he puesto otra lectura sobre fundamentos constitucionales del proceso contencioso. Por cierto, son lecturas base que a partir de allí fácilmente ustedes podrán profundizar algunos de los temas que tenemos para nuestra clase de hoy. Pero lo importante es que no solo ingresa en la evaluación lo que dicen las lecturas o lo que dice el PowerPoint, sino también lo que hacemos en el aula virtual, lo que hablamos, lo que comentamos. Por eso en ocasiones a mí me encantaba mucho el aula presencial, porque en el aula presencial uno en la pizarra puede mover, graficar, ¿no? Utilizar algunas herramientas didácticas que mejoren de pronto la pedagogía en clase, pero eso no impide a que lo podamos hacer también en aula oralizadamente o verbalmente. Bien, entonces veamos, fundamentos del proceso contencioso. Como les decía, es el tema central de nuestro curso, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? Es decir, ¿por qué nosotros finalmente estamos aquí sentados? ¿Por qué resulta tan importante el proceso contencioso administrativo? Por cierto, a nivel del PowerPoint están esquematizados algunos puntos que merecerán el análisis. Pero importante es saber, vayamos avanzando, que el día de hoy debemos de referirnos, aun cuando no en el orden y como dice, sino sobre todos los temas que allí están presentados en ese sumario, ¿no? Protección del derecho a la tutela judicial efectiva como un fundamento del contencioso administrativo, necesidad de control constitucional y legalidad como fundamento dogmático del contencioso administrativo, ¿no? Necesidad de brindar tutela efectiva en situaciones jurídicas de particulares como modelos de proceso contencioso administrativo. Los modelos en sí los vamos a ver en la siguiente clase, pero hoy vamos a tratar del fundamento, la necesidad de control del poder dentro del Estado, el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Pero todo esto tiene muchísimo tratamiento mayor que lo vamos a ir analizando ahora. Como les digo, no uno por uno, porque ya esta es una clase de maestría en la que vamos a tratar de abarcar diversos temas vinculados a cada uno de estos puntos que en el sumario están y que forman parte de nuestro primer tema según nuestro sílabo. Y entonces, claro, empezamos con los fundamentos del contencioso administrativo. Y las bases constitucionales del proceso contencioso administrativo, uno podría identificarlos como, por ejemplo, que el proceso contencioso administrativo es un proceso dirigido o cuya finalidad es brindar tutela de derechos subjetivos del ciudadano y de su posición central en el ordenamiento jurídico. Y claro, cuando uno dice es un proceso orientado a brindar tutela subjetiva, ya estamos hablando de un modelo de proceso contencioso administrativo de avanzada, porque el contencioso administrativo y en ocasiones hasta el día de hoy, lamentablemente el Tribunal Constitucional tiene una sentencia que pudiera contradecir esta afirmación de la que les estoy mencionando y que he colgado en la página, en el aula virtual. Es una sentencia, creo que es la número 5, sentencia derivada de un proceso competencial, número 5 del año 2016, creo que es,
pero ahí tienen ustedes colgado la sentencia. Es un proceso competencial que se siguió entre el Poder Ejecutivo y contra el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo representado por Produce y contra decisiones del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se decía en esa demanda competencial que no es posible que los jueces otorguen licencias de pesca, ¿no? Mediante medidas cautelares o sentencias judiciales, cuando el otorgamiento de una licencia de pesca corresponde única y exclusivamente a la autoridad administrativa en Produce, por ejemplo, ¿no? De igual manera, para el tema de casinos y tragamonedas, ustedes tienen también el proceso competencial entre el Ministerio el Poder Ejecutivo también, representado por el Ministerio que tiene la competencia de regular el tema de casinos y tragamonedas, con el Poder Judicial. En igual sentido, el Tribunal Constitucional falló a favor del Poder Ejecutivo en ambos procesos. Y entonces lo que dijo el Tribunal Constitucional es que lo que puede hacer el Poder Judicial es anular la decisión, lo que puede hacer el Poder Judicial en sede jurisdiccional es anular la decisión administrativa, pero no sustituirse en la competencia del ente administrador. Porque si se sustituye, entonces ya está invadiendo competencias. Pero ¿y entonces cómo es que decimos que el fundamento constitucional del contencioso administrativo es brindar atención a la tutela subjetiva de los ciudadanos? Si justamente la tutela subjetiva de un ciudadano es, por ejemplo, a tener esa licencia. Y entonces, ¿cómo es que esa tutela subjetiva no lo puede brindar la autoridad jurisdiccional? ¿O hasta dónde o en qué casos puede el Poder Judicial, un juez, asumir la competencia de un ente administrador para otorgar un acto administrativo, una autorización, una licencia, reconocer un derecho, etcétera, que el administrativo no le reconoce o le reconoce mal? ¿No? ¿Hasta qué punto puede la autoridad jurisdiccional sustituirse en ese órgano administrativo, en las competencias del órgano administrativo, y poder conceder el derecho subjetivo solicitado, en este caso por el administrado o ciudadano? Entonces, claro, esto es todo un tema en realidad. Define el modelo del contencioso administrativo. No es fácil poder decir en qué casos sí o en qué casos no. Y esa va a ser el primer trabajo que vamos a hacer en función del análisis de esa sentencia del tribunal que les voy a encargar a ustedes. Pero lo importante es esto, ¿no? Es fundamento constitucional del contencioso administrativo brindar esa tutela subjetiva a los ciudadanos. Y entonces, claro, como todo, no hay derechos absolutos, siempre habrá limitaciones. El asunto es cuáles son o cuáles deben ser esos límites que tenga el juez cuando deba sustituirse en una competencia del ente administrador. Entonces, eso como primer marco constitucional. El segundo marco constitucional que funda el derecho, el proceso contencioso administrativo son los postulados del Estado de Derecho, ¿no? Del Estado de Derecho, o también denominado el Estado constitucional. ¿Y por qué? En la medida que el Estado de Derecho constituye un instrumento destinado a efectivizar un control interorgánico en toda la administración pública. Y entonces, claro, cuando nosotros hablamos
el proceso contencioso administrativo, estamos refiriéndonos a aquella rama del derecho que va a tener como misión el poder controlar desde la jurisdicción la actuación del poder. Y entonces ese control interorgánico, esto que le llaman una suerte de check and balance, es decir, que entre los poderes nos podamos sostener bajo el ejercicio del principio de equilibrio y separación de poderes, que también tiene justificación constitucional. En tercer lugar, vean el fundamento constitucional del proceso contencioso administrativo. A partir de ese primer fundamento, que es el brindar tutela subjetiva, es evidentemente la tutela judicial efectiva como principio. Y cuando uno se refiere a la tutela judicial efectiva, evidentemente está refiriéndose a todo lo que ella comprende como principio, ¿no? A todo lo que ella comprende como principio. Y es que vean, lo primero que uno tiene que decir, a partir de estos tres fundamentos de los que estamos mencionando, podríamos señalar que todos ellos, el de brindar una tutela subjetiva, el de establecer un control interorgánico en toda la administración pública, el que la tutela judicial efectiva como principio se concretice en la protección de derechos, definitivamente todo eso responde a un marco estrictamente constitucional, un marco estrictamente constitucional del que podríamos decir que es aquello que se le ha denominado el Estado constitucional de derecho. Y cuando nosotros hablamos del Estado constitucional de derecho, lo hacemos para distinguirlo de aquel denominado Estado legislativo de derecho, ¿no? Es casi una diferencia muy sutil poder presentarlo de esta manera, pero obviamente tiene un trasfondo y un contenido totalmente diferenciado, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, a ver, y les pediría que en 2 minutos podamos, algunos de ustedes intervenir, o si no, yo les, en función de la lista que tengo acá, les llamo. ¿Cómo diferenciarían ustedes lo siguiente, ¿no? Estado de derecho, derecho con D mayúscula, del Estado de derechos con D minúscula, derechos. ¿Cómo diferenciar? ¿Qué distinción existe entre esto que parecería sutil? Parecería una D mayúscula y una minúscula, el cambio. Pero ¿cómo podríamos distinguir una de otra? A ver, por ejemplo, Lizeth Goya. Lizeth. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo lo señalaría como un estado que tiene, que se basa en la sociedad, en los objetivos, en los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Ya, ¿a cuál? Porque le estoy hablando diferencia entre un Estado de derecho, que yo lo escriba, derecho con D mayúscula, y Estado de derechos, que lo escriba, derechos con D minúscula. Con D mayúscula yo consideraría que serían los derechos fundamentales que vinculan a los poderes públicos y privados, ¿no? Ya. Al legislativo, que está vinculado a los poderes fundamentales, cuando se ejerce la libertad de configuración. Bueno, respecto al poder judicial, al ejercer la función jurisdiccional, que, ¿Y el bueno, que es con minúscula?
consideraría que serían los instrumentos, sería de los derechos de las personas, ¿no? Derechos de las personas, ya. A ver, alguien más. Cristian, por favor, Cristian. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a este Estado de Derecho, con D mayúscula, hacemos Correcto. referencia a los derechos fundamentales de las personas, también a el respeto a las garantías que tienen que existir en cualquier etapa del proceso y en los diferentes procesos, ya sea civil, penal, laboral, administrativo, etc. Ahora, con Ya. respecto a Estado de derechos, para mí se haría referencia, pues, digamos, al, digamos, al mecanismo o a los derechos que tendría cada persona para accionar, por ejemplo, en determinado proceso, un proceso laboral, un proceso administrativo, etc. Ya, ya. A ver, la última intervención vamos a pedirle a Carlos Alberto. Doctor, bueno, puedo decir que los derechos, el Estado de Derecho con D mayúscula, podríamos abarcar todos los derechos fundamentales que tiene una persona en una sociedad, Ya, como eh, para interrelacionarse entre la misma sociedad. Y los derechos con D minúscula serían aquellos derechos que van a ser utilizados, pues, ¿no? Cuando tenga que acceder a una tutela judicial efectiva, ¿no? ya. Bien. Bueno, está muy bien. Lo importante es participar en esto, por favor. Aquí no hay que tener temor, ninguna opinión es mala, todas las opiniones son bienvenidas y todas se respetan por mí como por todos ustedes. Así que siempre se trata de un espacio académico, de un espacio de reflexión. Vean, ¿qué supone esa diferencia que yo les decía sutil, pero con un trasfondo muy complejo? Cuando yo hablo del Estado de Derecho, pero con D mayúscula, ese Estado de Derecho es aquel que identificó al denominado Estado legislativo propio del Estado liberal. Es decir, aquel Estado que identificaba al derecho como el orden jurídico representando como máxima expresión del mismo la ley. Y entonces, claro, esa era el concepto de Estado de Derecho, es decir, en la medida en que se respetaba la ley, es que se resguardaba el Estado de Derecho, ¿no? Esa era la concepción liberal en su origen, y esa es la concepción que ha estado muy enraizada y todavía permanece en la mente de de muchos profesionales del derecho, y que a veces en algunas aulas todavía se sigue impartiendo en ese sentido. Pero en cambio, el Estado de Derechos, pero con D minúscula, supone un paso más adelante, un avance respecto de ese Estado de Derecho, entendido como Estado de Derecho legislativo o legal, porque en el Estado de Derechos, en realidad, lo que interesa principalmente es el derecho de la persona, el derecho subjetivo o derecho fundamental, como le llaman ustedes, para poder inclusive a la ley misma enjuiciar en su validez, de modo que por eso es que los derechos con D minúscula, o sea, estos derechos subjetivos, empiezan a cobrar incluso naturaleza normativa. Y por cierto, se erigen como un fundamento esencial del actual Estado constitucional, ¿no? Del actual Estado constitucional. Por eso nosotros
podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, sintetizar los fundamentos constitucionales del proceso contencioso administrativo, diríamos que entre sus fundamentos son los siguientes. Primero, el Estado constitucional y el principio de constitucionalidad. A partir de este primer fundamento empezaremos a ver eficacia directa e inmediata de la Constitución. Pero entonces sería el Estado constitucional y el principio de constitucionalidad. El segundo fundamento, los derechos fundamentales. Pero cuando hablo de los derechos fundamentales, estoy hablando de esos derechos con D minúscula. Ojo, no del derecho con D mayúscula. ¿Ya? El derecho con D mayúscula está más orientada al concepto de orden jurídico. En cambio, el derecho con D minúscula al derecho subjetivo, fundamental, otros le llaman constitucional, de las personas, de los ciudadanos. Segundo fundamento, entonces, los derechos fundamentales. Tercer fundamento, la necesidad de control entre los diversos órganos del Estado, que es lo que hace un momento les decía, este denominado efectivizar el control interorgánico dentro de la administración pública, ¿no? Eso, por ejemplo, es uno de los fundamentos del contencioso administrativo, esa necesidad de control. Y cuando uno habla de necesidad de control, vamos a ver que hay todo un desarrollo también allí necesario de analizar. Y por último, el último fundamento, la tutela jurisdiccional efectiva de los que hablábamos. Y entonces veamos, si nosotros tenemos como ese primer fundamento el Estado constitucional y el principio de constitucionalidad, evidentemente allí estarán estos otros principios, el de supremacía de la Constitución, es decir, que la ley se dio paso. Por eso es que en el Estado constitucional, que también se le llama Estado postpositivista, lo que hace es haber hecho que la ley misma pueda ser enjuiciada en su validez si es que un derecho fundamental es afectado con esa ley, de modo irrazonable, por ejemplo, desproporcionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no es que la ley es la norma suprema, es que la ley también puede ceder frente a derechos fundamentales. Y por eso es que ustedes pueden en ocasiones ver cuando los jueces declaran que inaplican una ley porque consideran que afecta a un derecho fundamental o un derecho constitucional de las personas, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado a esa otra etapa del derecho con D mayúscula al derecho con D minúscula. Entonces, les decía que este es lo primero. Y entonces, cuando hablamos de eficacia directa e inmediata de la Constitución, como está en el PowerPoint, ¿a qué estamos aludiendo? A que la norma jurídica denominada Constitución es una norma de aplicación inmediata y directa. Uno puede obtener amparo desde la norma constitucional. No es que la norma constitucional sea una norma programática, ¿no?, que nos permita alcanzar objetivos en el futuro de modo progresivo y que por tanto no pudiera de ella derivarse de modo directo una protección inmediata, ¿no? Hoy, desde la misma norma constitucional, podemos obtener esa protección sin ninguna dificultad. En segundo lugar, esta eficacia directa e inmediata garantiza el principio de supremacía de la Constitución, ¿no?, de supremacía como máxima expresión de la voluntad soberana. Ahora, la Constitución también establece y configura el poder del Estado, sus objetivos y prestaciones en beneficio de toda la colectividad y al mismo tiempo instituye los límites mediante la atribución de competencias que se consagran en la Constitución. Por eso es que hay también lo que se denomina
en estos criterios de supraordinación del ordenamiento jurídico, hay lo que se denomina el principio de distribución de competencias. ¿Qué quiere decir? Que las competencias que la Constitución ha distribuido, esas no pueden ser invadidas por los otros órganos que están también en la Constitución, ¿no? Entonces, ni siquiera por el poder legislativo a través de la ley, es que es el principio de supraordinación que ha previsto ese tipo de competencias. Ahora, les decía, el segundo fundamento, los derechos fundamentales, ¿no? Y cuando uno habla de los derechos fundamentales, debemos hablar de la eficacia expansiva de los derechos fundamentales, ¿no? De la eficacia expansiva. Es decir, cuando yo interpreto, analizo un derecho fundamental, no puedo analizarlo de una manera con criterios restrictivos, sino al contrario, expansivos, de poder ejercerlos a plenitud, garantizarlos a plenitud, ¿no? Disfrutarlos a plenitud. Eso es el sentido del derecho fundamental. Y entonces cualquiera de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce debieran de tener esta eficacia expansiva a la luz de todo aquello que está normado en convenios internacionales relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos. Nótese que cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, lo que estamos hablando es que forma parte del derecho nacional, ¿no? Forma parte del derecho nacional. No es que sea un derecho ajeno a nuestro derecho nacional, es que forma parte. Y por esa razón necesitamos en la interpretación de cualquier disposición interna analizarla e interpretarla a la luz de todo ese marco jurídico nacional e internacional. Así lo ha previsto nuestra propia Constitución, ¿no? Y entonces los derechos fundamentales vinculan fuertemente a todos los poderes del Estado, a todos, a toda la administración, ¿no? Y también a todo el sector privado. ¿Sí? No solo el Estado está vinculado, sino también todos los privados, públicos y privados. De modo que ninguna autoridad puede actuar en desmedro de estos derechos fundamentales. Por ejemplo, el legislativo, cuando va a aprobar leyes, definitivamente tiene necesariamente que observar su libertad de configuración de ese marco normativo en lo que dice el marco constitucional vinculado sobre todo a derechos fundamentales. Igual el Poder Judicial, ¿no? Al ejercer la función jurisdiccional, materialmente está sometido a los derechos fundamentales. Y aquí una reflexión importante que tiene que ver también con estos fundamentos constitucionales del proceso contencioso administrativo. Se dice que la garantía más excelsa que la función jurisdiccional tiene para impartir justicia es la independencia del juez, ¿no? La independencia. Pero lo que debemos de entender por independencia es importante conocerlo, porque ser juez independiente no quiere decir que uno tiene la libertad de interpretar como se le ocurra a uno el orden jurídico. Por eso un autor español
García de Enterría decía, miren, decía lo siguiente, refiriéndose a la independencia del juez, decía que la mejor garantía de que los jueces actúen con independencia, así decía, la mejor garantía de que los jueces sean independientes es que no sean independientes. Miren, pareciera una contradicción. La mejor garantía de independencia es que los jueces no sean independientes. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cuál sería el trasfondo de esta expresión? Y es que el trasfondo de esta expresión es lo siguiente. Un juez en realidad no es independiente lato sensu, ¿no? No es independiente. ¿Por qué no es independiente? Porque es el único que no puede desligarse y está sometido a la Constitución y a la ley. Está sometido, ¿no? Él no puede salirse del marco constitucional y de la ley. Otros lo podrán hacer al cometer actos irregulares, ilícitos o lo que fuera, pero la garantía que tiene el ciudadano es que el juez sí tiene que estar dentro de esos límites y su independencia, ser independiente significa sometimiento a esas normas, a ese marco normativo, constitución y ley. Entonces, bajo esa perspectiva, el Poder Judicial, evidentemente, cuando decimos el juez debe ser independiente, es que su independencia es un total sometimiento a esas disposiciones. Así es como debiéramos entenderla cuando aquel juez imparta justicia en casos particulares. Bien, continuemos. Entonces, la constitucionalización del derecho y en especial del administrativo, ustedes han visto que se ha desarrollado en los últimos años y se ha desarrollado precisamente por este tránsito o avance del Estado legal al Estado constitucional, del Estado positivista al Estado postpositivista, o lo que también se le denomina el neoconstitucionalismo. Pero cualquiera de ellos, postpositivismo, constitucionalismo o neoconstitucionalismo, suponen en el fondo la misma idea de la que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces, si eso es así, veamos ahora algunos fundamentos particulares del proceso contencioso administrativo que vale la pena, en el contexto constitucional del que acabamos de hacer notar, vale la pena identificarlos de modo un tanto más preciso, ¿no? Entonces, decimos que como primer fundamento constitucional, como primer fundamento tenemos el valor dignidad humana, ¿no? La dignidad humana. La dignidad humana que impone la protección efectiva y amplia de situaciones jurídicas sustanciales de las que el ser humano es titular. Esas situaciones jurídicas sustanciales de las que el ser humano es titular es lo que se conoce como los derechos subjetivos, ¿no? Y entonces, claro, cuando la Constitución en el artículo 1 dice que el Estado y la sociedad, ¿no? El fin supremo del Estado y de la sociedad es la defensa de la dignidad y de la persona, evidentemente está configurando como un principio que comprende a todo nuestro ordenamiento jurídico, y en todo nuestro ordenamiento jurídico, siempre que vayamos a hacer un análisis
respecto de derechos subjetivos, habrá que tener presente la dignidad humana. Aquí solamente una reflexión adicional. Cuando ustedes traten sobre derechos que ustedes llamaban derechos fundamentales o derechos constitucionales o también derechos legales, ¿no?, que se desprenden de la sola ley y no tanto del marco constitucional. Por ejemplo, una libertad constitucional podría ser la libertad de contratación o el derecho a la propiedad. Un derecho legal podría ser el derecho de posesión, por ejemplo, o a la posesión. Es un derecho legal, ¿no? Pero el que tengamos que proteger derechos que sean constitucionales o que sean legales, no quiere decir que hay que protegerlos a unos con más importancia que a otros. Todos, legales o constitucionales, fundamentales o legales, tienen que merecer el mismo nivel de protección, claro, por las vías que les correspondan a cada uno de ellos. Por cierto, ¿no? Para un derecho fundamental, por ejemplo, yo puedo tener mecanismos o vías mucho más céleres, como puede ser el amparo, y para un derecho legal no necesariamente. Eso sería evidente. Pero cuando le tengo que dar protección, la protección del derecho fundamental como del derecho legal tiene que ser con la misma intensidad que el Estado protege todo derecho subjetivo, ¿no? Esa también es una idea que hay que tenerla en cuenta. Por tanto, la dignidad humana como valor, como principio, digamos, permea a toda actividad de situaciones jurídicas en las que el ser humano es titular, ¿no? Es titular. El segundo principio relevante en esta materia es el principio democrático, ¿no? ¿Y por qué decimos el principio democrático? Porque a través del proceso contencioso administrativo podemos asegurar la participación ciudadana, por ejemplo, en derechos que los administrados pudieran ejercer para poder controlar el ejercicio del poder. Y cómo, por ejemplo, a través de defensa de derechos colectivos. En nuestro medio no está en el contencioso administrativo la acción popular, pero la acción popular lo tenemos como proceso constitucional que también ayuda a este proceso participativo para que los ciudadanos pudieran a través del proceso ejercer ese tipo de control en el ejercicio del poder. Del mismo modo, la regionalización de la justicia administrativa y su acercamiento al justiciable. Vean ustedes, el año 2002, estamos hablando 18 años en lo que va. El año 2002 en el Perú solo existía una sala contenciosa administrativa en todo el Perú, que quedaba en Lima, y 2 juzgados contenciosos administrativos. En menos de 18 años, imagínense todo lo que ha crecido el contencioso administrativo. Ha crecido como no ha crecido ninguna otra disciplina del derecho. Ha crecido en el sistema de administración de justicia como ninguna otra especialidad. En cantidad de salas jurisdiccionales, en cantidad de juzgados, en especializaciones, ¿no? Ustedes tienen especialidad tributaria, inclusive a nivel de la Corte Suprema se creó para este año una sala tributaria constitucional en la Corte Suprema. No ha entrado en funciones por algún tema presupuestal, pero se creó. Y el tema presupuestal de la pandemia seguro ha determinado que no entre en funciones. Pero, como verán, temas de mercado, temas de libre competencia, temas de órganos reguladores, temas de gobiernos locales, regionales, gobierno central, etcétera,
Es decir, si alguien pudiera decir, y en ocasiones así se expresan, y esto supone un mal entendimiento del contencioso, a veces dicen, no, el contencioso administrativo es, es muy, muy especializado como jurisdicción. Sin embargo, ustedes podrán ver que el contencioso administrativo es en la jurisdicción el menos especializado, porque cuando ustedes entran al contencioso administrativo tienen tributario, gobiernos locales, regionales, banca, tienen órganos reguladores, tienen temas de mercado, tienen asuntos mineros, tienen asuntos tributarios, es decir, es un mundo inmenso en donde cada una de esas ramas podría ser una especialidad completa, como efectivamente lo es para aquellos que en el ejercicio de la profesión se dedican exclusivamente a alguna de estas ramas, también como telecomunicaciones, etc. Entonces, como verán, hay toda una suerte de orientación hacia la especialidad ahora, luego de haber crecido tanto el contencioso, ya empieza ahora el proceso de especialidad, ¿no? Pero bueno, todavía eso está en un inicio, todavía no ha avanzado mucho lo que es la especialización. También el principio democrático supone la legitimidad democrática y control de legalidad universal. ¿Qué significa el control de legalidad universal? Se intenta, con la implementación de un contencioso administrativo de naturaleza subjetiva como la que tenemos, se intenta que no exista en la administración pública en general, no exista zonas o espacios inmunes de control jurídico, ¿no? Ese es el propósito, que no existan zonas de control inmune, es decir, zonas que no se puedan controlar en las decisiones que se adoptan dentro de la administración, y por eso se dice el control de legalidad universal. Y podríamos incluso ser un poco más precisos cuando digamos el control de juridicidad universal, porque claro, no es que solo se trata de legalidad, es que se trata de un control desde el derecho, ¿no? Desde el derecho. Entonces, puede significar un plus tener esa consideración. Y allí este principio exige un control universal y plenario de la función o conducta administrativa que comprende todas sus formas de manifestación, desde aquello que puede ser un control formal, de una actividad formal, ¿no? Por ejemplo, una actuación formal puede ser la no observancia de un debido procedimiento para determinada actuación administrativa, ¿no? O, por ejemplo, el control de una actividad material, y una actividad material que puede estar sustentada en un acto administrativo. Eso es una posibilidad, pero también hay actuaciones materiales de la administración que no se encuentran sustentadas en acto administrativo, es lo que se conocen como las vías de hecho, que también ocurren. Pero del mismo modo, así como se intenta mediante esta suerte de control de legalidad universal y plenaria, se intenta controlar todas estas actividades positivas, también es posible controlar todas aquellas actuaciones omisivas o negativas que pueden ser omisiones formales, pero también omisiones materiales. Y entonces todo esto puede ser objeto de control. ¿Por quién? Por el ciudadano,
porque el ciudadano, al ser titular de esa situación jurídica subjetiva, puede acudir a un control jurídico de lo que la administración ha hecho o ha dejado de hacer, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es que este principio democrático responde como fundamento del proceso contencioso administrativo. Dentro de este mismo principio democrático también es fundamento del contencioso administrativo la ejecución de sentencias y el control democrático de las administraciones públicas. Es verdad, comprenderán ustedes que para la ejecución de sentencias, el Estado, cuando un ciudadano va a ejecutar sentencias que se han dictado en contra del Estado, ha establecido inclusive procedimientos específicos distintos a los que se tiene para cuando un privado es el que debe de cumplir un fallo judicial, ¿no? Y entonces el principio democrático exige instrumentos adecuados y necesarios para poder ejecutar lo juzgado, aquello que ya se resolvió en sede jurisdiccional. Y entonces lo que hay que buscar es, bajo este principio democrático, un control efectivo de la conducta o función administrativa orientada al cumplimiento de esas decisiones jurisdiccionales. Porque en realidad se hace en ocasiones tan difícil ejecutar una decisión judicial en contra del Estado por diversas razones, porque hay que responder al principio de equilibrio presupuestal, el presupuesto es programación anual, hay que esperar a la siguiente programación, y si no se hace en esa programación por falta de recursos, hay que estar sometido a límites de asignación presupuestal que existen para ejecuciones de sentencias judiciales, etc. Evidentemente, estas cosas, vamos a ver luego, pueden en algunos casos lesionar seriamente derechos fundamentales. Luego, este mismo principio democrático significa también que necesitamos jueces con un rol distinto, Es lo que se llama el juez conformador o proactivo, ¿no? Porque evidentemente aquí la cláusula democrática supone a un juez contencioso administrativa que no esté pasivamente frente a la administración, limitándose solo a anular los actos administrativos y devolviendo a la administración toda actuación para que vuelva a pronunciarse. Ese fue el modelo anterior. Lamentablemente, en base a las sentencias de conflicto competencial del que les hablé al inicio de la sesión de hoy, muchos han interpretado o entendido que los jueces debieran delimitarse a esto, ¿no? Es decir, a reenviar las decisiones administrativas al órgano administrativo cuando el juez anula una actuación administrativa. Sin embargo, creo que esa no es ni nuestro modelo, ni es lo que la Constitución ha previsto, ni nuestro orden jurídico ha previsto para el contencioso administrativo. Necesitamos jueces proactivos que pudieran erradicar las desigualdades reales y efectivas existentes entre el Estado y el ciudadano. No olviden ustedes que el Estado tiene, bajo esta suerte de principio de autotutela, ¿no?
y el Estado tiene sus propios mecanismos, por ejemplo, de coerción directo, inmediato, de cobranzas, por ejemplo, la vía coactiva para poder exigir el cumplimiento de una obligación en favor del Estado. Pero ¿acaso eso lo tiene el ciudadano? El ciudadano no tiene eso. El ciudadano sí tiene que someterse a un proceso judicial normal distinto a los que tiene el Estado. Si bien puede encontrar uno, así como el Estado tiene mecanismos de autotutela, si bien podemos encontrar algunos mecanismos de autotutela que se reconoce al ciudadano también, pero son de modo excepcional, son de modo excepcional. Por ejemplo, cuando un ciudadano, según nuestro Código Civil, encuentra que alguien se ha metido de modo violento a su propiedad, un ciudadano puede repeler ese acto con la fuerza, obviamente con proporcionalidad o razonabilidad en el uso de medios de fuerza, pero puede repeler y hacerse su propia justicia, digamos, con sus propias manos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ejercicio de un legítimo derecho de defensa está repeliendo ese ataque o esa agresión contra sus bienes. Bueno, se dan situaciones de esa naturaleza que permiten nuestra ley para el privado, pero eso no quiere decir que los privados tengan mecanismos institucionalizados de autotutela como sí el Estado puede tener. Entonces, como existe esa diferencia, esa desigualdad entre el Estado y el ciudadano, los jueces tienen que ser especialmente cuidadosos para poder advertir el nivel de desigualdad en la que pudieran encontrarse los ciudadanos frente al Estado para poder proactivamente tratar de restablecer esas desigualdades y mantener lo que se denomina el principio de socialización en el proceso, es decir, que las partes pudieran gozar de condiciones similares para la defensa de sus derechos. Este principio constitucional demanda y como un fundamento más del proceso contencioso administrativo, el principio de igualdad del que estamos hablando, ¿no? Demanda que la ley no puede hacer distinciones que no obedezcan a motivos objetivos y razones que impongan un trato diferenciado, ¿no? Si el trato diferenciado carece de base objetiva y razonable, entonces estamos discriminando. Tiene que haber un sustento objetivo y razonable para poder hacer una diferenciación. No se trata simplemente de cualquier asunto formal, sino de un asunto realmente relevante. Ahora, la proyección del principio de igualdad al proceso demanda también la supresión de todo privilegio formal injustificado que produzca asimetrías entre los justiciables, administrados y administración pública, ¿no? Esto se logra a través de diversas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema importante en esto de los privilegios formales tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad del agotamiento de la vía administrativa para acudir ante el juez contencioso administrativo. Entonces, si uno no va a la vía administrativa, es decir, si no camino previamente por el mecanismo de su autotutela que el Estado ha previsto, porque el Estado, ¿para qué se reserva en la vía administrativa? Para ver si ellos pueden corregir o no su error dentro de su propia vía. Si es que hubieran cometido, lógicamente, ¿no? O si hubieran incurrido en algún error. Y entonces, claro, en la ley del proceso contencioso administrativo actual, por ejemplo, en su origen, en el texto original, decía que el plazo para interponer una demanda contenciosa administrativa era de 6 meses desde que el silencio administrativo negativo había operado. Por ejemplo, ¿no?
Entonces, claro, uno dice, dejaba pasar el tiempo, no había pronunciamiento de la administración y uno esperaba y quería como ciudadano esperar una respuesta explícita, expresa de parte de la administración y no daban la respuesta y uno insistía y pedía y nada. Y entonces lo que decía la ley es 6 meses, si no te han contestado debes hacer contencioso administrativo, ¿no? Entonces, claro, empezó a funcionar el proceso contencioso administrativo con esas reglas y empezaron las demandas a declararse improcedentes casi todas. ¿Por qué? Por caducidad. Había expirado el plazo. Entonces fue tanto sede constitucional como también judicial que señalaron lo siguiente. El silencio negativo no puede generar un perjuicio para el ciudadano. Es un derecho del ciudadano el poder, ante el silencio, acudir directamente si entiende que esa rapidez, esa necesidad o esa urgencia pudiera merecer un pronunciamiento jurisdiccional. Pero también es un derecho del ciudadano esperar a que se le responda de manera expresa a sus peticiones administrativas, ¿no? De modo que el que las entidades no respondan no puede dar lugar a que caduquen los plazos para que luego los ciudadanos no puedan contradecirlos en sede jurisdiccional. Esa razón dio lugar a que en la práctica esa disposición de la ley del proceso contencioso administrativo vaya quedando en desuso, como que ya ahora está totalmente claro que eso no podría ser y entonces ya no hay caducidad cuando se trata de cómputos de plazo a partir de un silencio negativo, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, respondía a una disposición normativa que más bien hacía más asimétrica la relación entre ciudadano y Estado, lo que hoy ya no ocurre, ¿no? Lo que hoy ya no ocurre. Otro principio importante que hay que tener presente como fundamento constitucional del proceso contencioso administrativo es el principio de responsabilidad administrativa y de la intangibilidad del patrimonio, ¿no? Este principio constitucional exige que toda lesión antijurídica, sea por acción o por omisión, causada por un poder público en la esfera patrimonial o extrapatrimonial del administrado, debe ser reparado integralmente, resarcida o indemnizada, ¿no? Independientemente de que se trate de una conducta lícita o ilícita, ¿no? O de un funcionamiento normal o anormal, si de la administración. Si he causado un daño, debo repararlo y debo repararlo integralmente, ¿no? Ustedes pueden ver en diferentes casos cómo va surgiendo esta responsabilidad administrativa. Ahora, cuando uno habla de la responsabilidad administrativa, es bueno que tengan ustedes en cuenta lo que se ha señalado como la doctrina organismo. ¿Qué supone la doctrina organismo? La doctrina organismo supone que quien va a responder en primer lugar frente al administrado o frente al ciudadano es el órgano estatal, ¿no? Y será el órgano estatal el que luego de responder pueda repetir contra los funcionarios que dieron lugar a esa indemnización, ¿no? La doctrina organismo. Y así es como se ha establecido. Claro que en ocasiones hay ciudadanos que intentan hacer efectiva la responsabilidad individual particular de un funcionario o de un servidor público,
que por acción o por omisión les haya causado un perjuicio a los ciudadanos, ¿no? Eso también se ha visto. Por ejemplo, se da un caso que ahorita todavía no está resuelto, pero está en trámite, un caso en el que un juez que no fue ratificado por un consejo de la magistratura, resulta que ha interpuesto una demanda contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que no lo ratificaron por el daño que le causaron al no ratificarlo. ¿Y eso por qué? Porque ese juez, luego de la no ratificación, logró una sentencia que anuló la no ratificación y lo volvieron a reponer. Y entonces, claro, por el periodo que no estuvo en el cargo, está haciendo efectiva la responsabilidad contra quienes declararon su no ratificación. O se da lo mismo, ¿no? Ustedes podrán ver en todos los casos, por ejemplo, en la administración pública, los trabajadores que fueron cesados irregularmente durante el periodo del 90 al 2000. Fueron cesados muchísimas personas de diferentes áreas del Estado. Ellos finalmente luego vinieron, ya cuando estamos entre los años 2000 a 2010, empiezan a generarse las denominadas listas de reconocimiento de esos ceses colectivos. Y entonces van incorporándose a esa lista trabajadores que fueron cesados. Y estos trabajadores les vuelven a dar trabajo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Demandan indemnización. Indemnización por dos razones. O por el periodo anterior entre su cese y su incorporación a las listas, porque ya se reconoció que es un cese indebido, o desde su cese, desde su incorporación a la lista hasta su real reposición, porque dicen, si ya me incorporaste en la lista, me debiste haber puesto en el trabajo inmediatamente. Entonces, el tiempo que te demoraste en reponerme de modo efectivo, tienes que indemnizarme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada uno de los actos de la administración están, y debe ser así también, ¿no?, sujetos a este control sobre la base del principio de responsabilidad. Esto supone que la administración pública debe actuar en todos los casos responsablemente frente a los derechos de los ciudadanos. Y vean ustedes que hay casos en donde uno podría pensar que la administración nada justificaría una conducta omisiva, por ejemplo, de la administración, cuando no resuelvan peticiones administrativas por años, y claro, el ciudadano espera esa decisión para que al final le reconozcan el derecho, si no es en sede administrativa, en sede judicial. Y entonces, claro, el ciudadano dice, me has mantenido por años pudiendo haberlo hecho oportunamente, ¿no? Entonces, frente a esa circunstancia, tenemos también el ejercicio de esta responsabilidad administrativa. Este principio constitucional, además, exige que toda lesión antijurídica por acción o por omisión causada por un poder público, cual fuera esto, en la esfera patrimonial o extrapatrimonial, ¿no?, deba responder, y deba responder dentro del ejercicio de esta jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Si se quiere, esta es una pieza clave en la defensa de los derechos de los administrados, porque frente a las prerrogativas, a los privilegios que puede tener la administración, ¿no?, debe estar la jurisdicción contenciosa administrativa para poder ejercer ese control al debido cumplimiento de las competencias que tenga la administración.
al oportuno cumplimiento de las decisiones administrativas, ¿no? Entonces, bajo estos parámetros se erige como uno de los principios importantes que fundamentan el proceso contencioso administrativo. Y esa finalidad de control determina que el principio constitucional de la responsabilidad debe ser fortalecido y acentuado mediante una interpretación extensiva y no restrictiva de la misma. Vean ustedes, el legislador cuando desarrolla, por ejemplo, o mediante ley, normas vinculadas a la responsabilidad, debe de tener como parámetro el principio de la responsabilidad administrativa objetiva y directa, ¿no? Siempre bajo esta interpretación extensiva y no restrictiva. Es decir, yo no tengo que establecer restricciones a la responsabilidad. Lo que tengo que más bien es procurar que esas competencias se activen y actúen de modo oportuno, célere, creando las condiciones para que eso ocurra. Pero yo no le puedo decir, bueno, como no tienes condiciones, entonces puedes causar daños. Eso no podría ser jamás, ¿no? Cualquier medida que le restrinja la responsabilidad traduce una forma de entendimiento como el que les estoy mencionando. Y eso no podría darse en ninguno de los supuestos. Por esa razón es que cualquier daño, como les decía hace un momento, que la administración vaya a causar en agravio de situaciones jurídicas subjetivas particulares, debe de ser resarcida, independientemente de su carácter lícito o ilícito, ¿no? Pero si el daño se ha causado, debe ser resarcido. Ahora, también es verdad, vean, que tenemos otro principio que es el que inicialmente les había mencionado, el principio de juridicidad, ¿no? O legalidad o juridicidad. Se le conoce como legalidad, pero cuando hablo de legalidad estoy hablando de juridicidad, que es un poquito más que la ley, ¿no? A veces cuando uno dice legalidad, casi lo identifica con la ley formal, me refiero a la ley del Congreso que dicta o emite el Congreso de la República. Entonces acá estamos hablando del principio de juridicidad, porque el control es jurídico. Los poderes públicos, al ejercer sus potestades y competencias, deben ceñirse al bloque de legalidad, de modo que el principio de legalidad opere en un sentido de vinculación negativa, pero también de vinculación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hacer vinculación negativa, no puedo hacer lo que la ley no me permite. Y vinculación positiva, solo puedo hacer lo que la ley me autoriza, ¿no? Dentro de los dos supuestos debiera de actuarse. Y esos son los límites. Esos son los límites. La disconformidad sustancial de la conducta o función administrativa, sea por acción o por omisión, determina la ilegalidad de esa conducta y por consiguiente la necesidad de ser fiscalizada esa actuación administrativa o de ser controlada jurídicamente, ¿no? Este principio de juridicidad logra actuar también como un control de legalidad plenario y universal, sin fisuras o reductos exentos de aquello que pudiera uno referirse a cualquier tipo de función administrativa. Todas las actuaciones
las omisiones, sean estas formales o sean materiales, todas ellas están sujetas a control en la medida en que se hayan desarrollado con sujeción al derecho administrativo. Y cuando decimos toda conducta de la administración, estamos aludiendo a conductas no solo de entidades públicas estatales, no solo de entidades públicas estatales, sino también de aquellas entidades privadas, pero que prestan servicios públicos, como lo define el artículo 1 de la Ley 27444, cuando señala qué debemos entender por administración. Entonces, también hay entidades privadas que cuando actúan con sujeción al derecho administrativo, también pueden ser objetos de este control sobre la base del bloque de legalidad o juridicidad del que estamos hablando. Otro de los principios que sustenta este modelo del proceso contencioso administrativo es el principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Que quizá es el mejor y el mayor de los principios visto desde su origen del contencioso administrativo, ¿no? Porque ¿qué cosa es una actuación arbitraria? Vean, clásicamente se había entendido que una actuación arbitraria, por ejemplo, bajo el esquema del Estado liberal, del Estado legislativo del que hablábamos al inicio, se entendió que una actuación arbitraria era una actuación contraria a la ley, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros reconocemos como una actuación arbitraria solo aquella que actúa en contra de la ley, estaríamos reduciendo demasiado la connotación del principio de interdicción de la arbitrariedad. Porque una actuación arbitraria es una que es contraria no solo a la ley, podrá ser también a la ley, por supuesto, sino contraria a la justicia, a la razón o las leyes. Es decir, es mucho más que la contrariedad con la ley, es también con la razón, es también con la justicia, ¿no? Es mucho más. Y entonces, esta actuación arbitraria, que puede ser contraria a la justicia, a la razón y a la ley, puede obedecer, ¿no?, al mero capricho o voluntad del agente público. Y entonces la prohibición de esta arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o la falta de fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa. Y que por consiguiente esa infracción de orden material de los principios y valores propios del Estado de Derecho es lo que supone la afectación de este principio de interdicción de la arbitrariedad. La regulación de los elementos constitutivos de carácter sustancial, por ejemplo, que puede ser el motivo, el contenido y la finalidad, o también los elementos constitutivos de carácter subjetivos, como la competencia del órgano, la legitimación o la investidura, y también otros formales como el procedimiento o la motivación del acto administrativo, tienen todos ellos, es decir, todos estos elementos constitutivos, sean sustanciales objetivos, sean subjetivos, sean formales, de una actuación administrativa, todos ellos tienen por objeto racionalizar la función o conducta administrativa y sobre todo dotarla de logicidad y razonabilidad, evitando que la administración pública pueda sorprender al ciudadano con actos contrarios
por ejemplo, con actos que violen un principio de razón. ¿Cuál es, por ejemplo? El principio de razón suficiente, o el principio de no contradicción, o el principio de tercio excluso. Si se violara alguno de esos actos, evidentemente esa actuación es arbitraria, porque es contraria a la razón. Pero también se dan comportamientos absurdos, ¿no? Comportamientos absurdos, desproporcionados y a veces irracionales, que merecen un control por parte de la vía contenciosa administrativa, que es el lugar natural para poder contradecir ese tipo de actuaciones de la administración pública. Así como uno puede señalar que se da todo este tipo de control en el derecho constitucional contemporáneo, por ejemplo, ha surgido como uno de sus principios rectores el de la interdicción de la arbitrariedad, de acuerdo con el cual la conducta administrativa debe de ser suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de legalidad, de modo que baste y se explique por sí misma esa actuación administrativa. Si no es así, entonces se afecta el principio. Y esto que nosotros estamos diciendo, que la actuación administrativa sea suficientemente coherente, es que no viole esas reglas de la razón, y razonablemente sustentada, es decir, que sea motivada, que sea justificada, ¿no? Que sea justificada dentro del bloque de legalidad. Ese es el sentido de este control. Y cuando uno contradice judicialmente en el contencioso una actuación administrativa, contradice estos supuestos, contradice la afectación a los principios de la razón, de la lógica, como también contradice a la falta de razonabilidad o a la desproporcionalidad de la actuación administrativa. Y ustedes podrán encontrar muchísimos supuestos de este tipo de actuación en la que se ejerce el control. Vean, no voy a asumir una postura de si es o no razonable. Tampoco voy a asumir una postura de si tiene razón el ciudadano o el privado, o tiene razón la entidad. Pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado muy recientemente, hará no más de 1 o 2 meses, en que salieron en todos los titulares, ¿no?, de los periódicos, y decía: el Tribunal Constitucional ha liberado a un grupo de empresas, de grandes empresas, si mal no recuerdo, decía 10.000 millones de soles, ¿no? 10.000 millones de soles. ¿Y por qué? Porque les han liberado del pago de intereses por el tiempo en que la administración demoró en pronunciarse. Ese es el supuesto. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el hecho? Eso fue un contencioso tributario. Estas empresas iniciaron unos procesos contenciosos administrativos contra las decisiones administrativas, contenciosos tributarios, ¿no? ¿Qué cosa es un contencioso tributario? Es un proceso que se inicia en sede administrativa, ¿no?, y termina en el tribunal fiscal. Entonces, la SUNAT había tomado una decisión, por decir, hace 10 años atrás, y los administrativos, estas empresas, apelaron de la decisión de SUNAT, de las intendencias de SUNAT,
hacia el Tribunal Fiscal. ¿Qué ocurrió? El Tribunal Fiscal se demoró en resolver 8, 9 o 10 años esas apelaciones. Entonces las empresas esperaron tranquilos, porque como estaban en reclamación esas deudas no les eran cobradas. Entonces esperaron tranquilos. Esperaron tranquilos los 8 o 9 años. Luego, cuando resuelve el Tribunal Fiscal dándole la razón a la SUNAT, entonces evidentemente ahora la SUNAT quiere exigir el cobro de la deuda más los intereses que ha generado los 10 años de demora del procedimiento ante el Tribunal Fiscal. Y entonces las empresas privadas dicen, yo ¿por qué voy a pagar esos intereses si ese tiempo se ha demorado por culpa de ustedes mismos, que son las entidades, y no de mí? Ustedes no han resuelto los 10 años, se han tenido guardado el expediente y ahora me quieren cargar a mí como empresa los 10 años de intereses. Por tanto, impugno eso y me voy. Claro, ellos lo han hecho. Ojo, las empresas tomaron dos caminos. Y tomaron el camino del proceso constitucional algunas y del proceso contencioso administrativo otros, para impugnar esas decisiones de cobranza de la deuda tributaria que comprendía todos los intereses generados durante esos 8, 9 o 10 años en que se habían demorado de absolver una apelación. Entonces, claro, como yo les dije, no les voy a decir quién tiene la razón, porque en ocasiones tengo que resolver esos casos a nivel de la Corte Suprema. Pero lo cierto es lo siguiente, cuando se hace el control jurídico de esa actuación administrativa, se tiene que ver esto de lo que estamos hablando. No infraccionar el principio de interdicción de la arbitrariedad. Y entonces decir, es razonablemente sustentado el pedido de que no se le cobre esos intereses en razón de la demora. Y entonces, claro, allí empezaremos a analizar algunas otras cosas. Por ejemplo, la demora fue puramente por desidia, por omisión de la administración, o la demora además tuvo que ver con articulaciones sucesivas de las empresas privadas que impidieron que se tome una decisión, porque habían... Entonces, habrá que analizar cada uno de esos casos para ver si razonablemente se encuentra sustentada el pedido de uno, sea del privado o sea del Estado. Pero ese control es el que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, con el propósito de no infringir este principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿No? Entonces, es evidente que el contencioso administrativo, en cuanto amplía radicalmente el ámbito u objeto del contencioso administrativo actual, porque claro, nuestra ley del proceso contencioso sí la ha ampliado, porque antes de la ley del proceso contencioso administrativo, la jurisdicción contenciosa solo podía anular el acto administrativo y luego reenviar a la administración a que vuelva a pronunciarse. Pero si ahora le ha ampliado su competencia y ahora le han dicho, tú no solo puedes anular, también puedes declarar los derechos subjetivos, proteger, brindar tutela efectiva, ¿no? Preocuparte por los derechos fundamentales y que estos se hagan efectivos en los procesos judiciales mismos, entonces evidentemente aquí esa ampliación le obliga a fiscalizar no solo la actividad formal al juez contencioso, sino también las actuaciones materiales, las omisiones, las relaciones jurídicas administrativas en general y cualquier conducta que se encuentre sujeta al derecho administrativo. Como ven, se trata de una función mucho más integral, mucho más compleja, de mayor envergadura, pero que debe hacerse siempre observando principios de la razón o lógicos, como también la razonabilidad
o la proporcionalidad en la actuación administrativa. Eso debe hacerse siempre porque de lo que se trata es de ejercer el control sobre una actuación que debe observar ese principio de interdicción de la arbitrariedad. También tenemos principios de eficacia, eficiencia, continuidad, regularidad, que si bien nosotros en nuestra Constitución podemos advertirlas desde el artículo 34, que refiere a los deberes primordiales del Estado, ¿no? Sin embargo, también desde el bloque de constitucionalidad podemos encontrar en la ley 27444 todos estos principios. Y ustedes podrán ver que cuando decimos principios de eficacia, eficiencia, continuidad y regularidad, lo que está orientando es que la administración debiera de responder en esos términos. Y sobre todo, vean, haciendo, cuando se habla de estos principios, lo que se está diciendo es que la administración debe hacer gala de concretizar en sus decisiones el denominado principio de verdad material. Ese principio traslada un deber a la administración, que para cuando tenga que ser eficiente, eficaz, ¿no?, en la actuación administrativa, lo haga observando el principio de verdad material. Agote. No es necesario que el ciudadano, el administrado, lo pida. Es que es un deber impuesto por el orden jurídico para que la administración deba llevar adelante ese tipo de esfuerzos por lograr concretizar la verdad material, ¿no? La verdad material. Y claro, se discute luego si todo aquello que yo voy a discutir en el procedimiento administrativo es lo único que después puedo contradecir en el contencioso administrativo. Allí también hay toda una discusión de aquellos que creen que sí, solo lo que se discutió en el procedimiento administrativo puede ser materia del contencioso administrativo, y hay otros que dicen que no necesariamente. Yo creo que no necesariamente, ¿no? La prueba no actuada en sede administrativa puede ser actuada en sede judicial sin ninguna dificultad, porque el contencioso administrativo se erige como un proceso sujeto a estos principios, orientado a concretizar la verdad material. La verdad material, no se olviden, en donde el principio es restablecer asimetrías propias de una relación estatal versus particular, y en donde el juez no puede actuar simplemente reactivamente, sino debe actuar proactivamente, como decíamos. Entonces, bajo ese parámetro, evidentemente, aquí hay la necesidad de avanzar en un proceso que busque lograr, lograr en las actuaciones jurisdiccionales concretizar estos principios, porque creo que es la mejor forma de legitimar una función jurisdiccional frente a la ciudadanía, pero también frente a la administración, haciéndole efectiva su responsabilidad, advirtiéndole del carácter arbitrario de la decisión. Es decir, es la única manera de legitimarse tanto en el control interorgánico como en el resguardo o garantía de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? También es un fundamento del contencioso administrativo actual el derecho a una justicia pronta y cumplida, lo que nosotros le llamamos la tutela judicial efectiva. Y vean, la tutela judicial efectiva como principio
tiene en realidad muchísimas, muchísimas cosas que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa comprende la noción del derecho a la tutela judicial efectiva? Comprende desde el acceso a la jurisdicción, ¿no? El acceso a la jurisdicción. Comprende también el debido proceso o la observancia del debido proceso, pero comprende también la ejecución y concreción en la realidad de lo decidido. Es más, el que la tutela judicial sea efectiva como garantía significa que si fuera tutela judicial pero no efectiva, no satisface la garantía. Esto hace que la efectividad se convierta en el contenido esencial de este derecho. Es decir, en la medida en que es efectiva, será tutela judicial. Si no lo es, dejará de serlo. Eso, ahí debemos de encaminarnos. Entonces, acceso a la jurisdicción, ¿no? Y acceso a la jurisdicción es garantía esencial, fundamental, es derecho fundamental. Debido proceso, y obviamente debido proceso supone un debido proceso con mínimas garantías, ¿no? Un debido proceso con mínimas garantías, ¿qué significa? Que se observe el principio del juez natural, en primer lugar, ¿no? Es un debido proceso con mínimas garantías. Que el ciudadano pueda, se le asegure su derecho a la defensa, ¿no? Dentro del proceso. Es mínima garantía. También que se respete el principio de congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve. Es mínima garantía. Así como también en el contencioso administrativo judicial, el que se respete el principio de la instancia plural que nuestra Constitución garantiza, es decir, por lo menos el doble grado o el derecho al recurso, ¿no? Al recurso instancial, que es importante que se garantice. Y cuando les digo, esto es importante que sea en el proceso contencioso administrativo, es porque en sede administrativa pura, el derecho a la doble instancia no necesariamente constituye un derecho fundamental. No necesariamente. ¿Y por qué? Porque mientras haya espacios de la administración en donde no hay la posibilidad en que se dé esa doble instancia, entonces no hay razón para que se exija el cumplimiento de eso. Y la no existencia de la instancia plural no significa que se ha violado el derecho al debido proceso. Eso en sede administrativa. ¿Y por qué además no habría violación al derecho a la instancia plural en sede administrativa cuando ya no hay posibilidad de que se interponga recurso? Por ejemplo, ¿no? Hay órganos constitucionales autónomos que son instancia única, no hay superior alguno. Entonces, evidentemente, ¿a dónde se va a apelar? Y el que no haya doble grado no quiere decir que se ha violado el debido procedimiento. Y no se infringe además la garantía porque siempre tendremos la posibilidad de contradecirlo en el contencioso administrativo. Por tanto, la garantía siempre estará allí. En cambio, en sede jurisdiccional, allí sí la garantía tiene que respetarse. Es garantía mínima de debido proceso, ¿no? Garantía mínima de debido proceso. Así como estas garantías mínimas del juez natural, del derecho al recurso, existen dentro del proceso o a la no contrariedad o congruencia al interior del proceso, también es garantía el derecho a probar, ¿no? Por ejemplo, que me permitan ofrecer prueba, admitirla, actuarla, valorarla, ¿no? Es derecho, es parte del derecho al debido proceso. Del mismo modo, la publicidad en los procesos judiciales
un proceso sin dilación o lo que se denomina, según la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la solución en un plazo razonable, ¿no? En un plazo razonable. Es decir, todo esto forma parte de lo que sería el contenido esencial de este derecho y a la tutela judicial. Y además, les dije finalmente, acceso, debido proceso y luego efectividad de la sentencia. Efectividad de la sentencia. Esa efectividad es trascendente, porque como reitero, sin efectividad, en realidad sería una tutela inútil, ¿no? Inútil para el ciudadano. Para el ciudadano lo que se exige es tutela, pero efectiva, ¿no? Bien, entonces, por último, vean, vamos a ver, avancemos esto, y la última garantía que quisiera mostrarles es el derecho fundamental a la tutela cautelar. Por supuesto, ustedes habrán visto en los códigos que, y también en la Constitución, que no existe un derecho fundamental a la tutela cautelar, ¿no? Eso no está expresamente establecido. Pero sobre la base del artículo 3 de la Constitución, derechos fundamentales implícitos, y el carácter del principio de efectividad de la tutela judicial, el derecho a la tutela cautelar se convierte en fundamental. El desarrollo de esta tesis ya está concretizada en la academia, tanto internacional como nacional. Vean, yo he escrito, justamente publicado un libro sobre el derecho fundamental a la tutela cautelar. Yo he publicado un libro. Y en ese libro se da cuenta de por qué debe entenderse este derecho como fundamental. Y entonces, y es que la única manera de poder asegurar efectividad de la tutela judicial es tutela cautelar. No hay otra. Por tanto, si forma parte del aseguramiento del contenido esencial de la tutela judicial efectiva, consecuentemente mantiene el mismo carácter. Por esa razón es que aquí esta tesis del derecho fundamental a la tutela cautelar se convierte recobra esa naturaleza, y en el contencioso administrativo con mayor razón, por el hecho de que en el contencioso administrativo en ocasiones ustedes van a encontrar que lo que se dice es lo siguiente. Se dice más o menos lo siguiente: como el Estado nunca va a desaparecer, entonces no existe peligro en la demora. Podrá tener mucha verosimilitud tu derecho o probabilidad tu derecho, pero por muy probable o por mucha verosimilitud que tengas, espera a que termine el proceso para recién pretender asegurar tu derecho, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Sucede también en algunas instituciones privadas. Por ejemplo, cuando se trata de los bancos y uno va a intentar embargar a un banco, le dicen, no, como a un banco no se le puede embargar. ¿Y por qué? Porque, claro, el banco no va a desaparecer, el banco siempre va a estar ahí para responder. Al momento que termines, entonces la efectividad se va a concretizar. Pero esa no es una respuesta adecuada, no es una respuesta totalmente justificada, ni tratándose del Estado, ni tratándose de los bancos, ni de otras entidades que pudieran tener una vocación de permanencia. No, porque cuando nosotros aseguramos cautelarmente un derecho, ojo,
lo hacemos en atención al derecho subjetivo de quien pide cautela, no en función del que va a responder, del incumplidor, de la parte demandada. Ojo, esto también es importante. Y entonces, claro, por eso es que en el contencioso administrativo la cláusula para poder dictar medidas cautelares es magnífica. Es magnífica cuando le dice el mandato es adopte las medidas adecuadas y necesarias. Es decir, el interesado puede solicitar una medida cautelar A y el juez dictar una medida cautelar B porque entiende que la B es la necesaria y adecuada para proteger ese derecho, por ejemplo. Entonces miren cómo le entrega la responsabilidad de dictar estas medidas al juez, entendiendo que él puede identificar cuáles serían las medidas necesarias y adecuadas para merecer una protección de lo que se va a decidir en ese proceso. Esa es la relevancia de entender al derecho fundamental como derecho fundamental a la tutela cautelar, ¿no? Muy bien, entonces sobre esto que les he mencionado, ahí tienen algo en las diapositivas, 2 o 3 diapositivas, no hay más, pero pero forma parte de aquello que constituye el fundamento del proceso contencioso, el fundamento constitucional del proceso contencioso administrativo actual. Bien, esto es todo el marco constitucional fundamental que soporta al proceso contencioso de nuestro país hoy. De modo que cualquier duda, cualquier pregunta sobre estos temas, con gusto para poder conversarlos. Si alguno de ustedes tuviera alguna inquietud, con mucho gusto, nos queda creo unos 5 o 10 minutos y de no ser así, estaremos terminando nuestra clase. Hoy día no vamos a poder tomar la lista porque, como les digo, el SAP, que es en donde se puede tomar la lista, no he podido acceder y entonces lo haré todavía para la siguiente clase. De todas maneras, ustedes han anotado en el chat y ya yo eso lo trasladaré al SAP. Muy bien, entonces, ¿algo que aclarar? ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Todo está claro? A ver, por favor. A ver, Renzo Javier, ¿algo que preguntar? Buenas noches, doctor. No, todo claro. Qué bueno. Catherine Lisset, ¿estará? Catherine Lisset. Sí, buenas noches, doctor. Sí, igual me quedó claro. Ya. Muy bien. Entonces, vean, siempre les pido, en esto sí, cualquiera de los temas que vamos a avanzar, intervengan, interrumpan, levanten la manito que allí hay para poder intervenir, usen el chat para preguntar o si no, oralícenlo. Pero lo importante es que en su momento, mientras estamos analizando, podamos profundizar algo más, lo haremos. Si hay que aclarar, lo haremos, pero con el único propósito de que lo que se explique en aula pueda estar suficientemente claro para ustedes y no haya ninguna dificultad. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vamos a quedar allí. Yo les voy a... ya tienen la sentencia que les he mencionado colgada en el conflicto competencial entre Produce, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, lo tienen colgado en el aula virtual. El trabajo que consiste es en leerlo, por favor, leerlo porque la semana que viene, como tenemos como tema modelos de contencioso administrativo, allí vamos a trabajar esa sentencia
y yo puedo preguntar a cualquiera de ustedes sobre esa lectura, ¿ya? Entonces, es muy necesario que lo leamos con mínimo de detenimiento como para poder estar claros en la siguiente reunión. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches con todos y entonces nos veremos en la clase siguiente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Gracias. doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Doctor Melrochón.